¿Alguien tiene alguna consulta del trabajo? No sé si de los presentes hay alguno que deba el recuperatorio o no. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Digamos, si no, arranco, sigo con Platón. Pero bueno, si antes quieren hacer una consulta, les dejo el espacio de la duda. A las dudas, ¿no? A las preguntas. No encontrás el mail, no encontrás los apuntes, a veces no encontrás la dirección, entras con la dirección de Luciana. Está terrible ese QLM. Vamos cabeza a cabeza de nosotros en despistado. No, está bien, no pasa nada, Ezequiel. Después buscalo y mandámelas. Sí, o sea, si puede ser en una clase mejor, si no puede ser en una clase, me las mandarás al mail o al Classroom. Y no hay drama. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si no nadie tiene ninguna duda, al menos ninguna duda que pueda en este momento pronunciar, vamos a comenzar. La clase pasada había llegado a presentar, pero con un nivel bastante complejo, lo que es la teoría de las ideas, porque les había caracterizado, ¿sí? Lo que es el ámbito de las ideas para Platón y lo que es el ámbito sensible. ¿Sí? Vamos a recapitular un poco. Fundamentalmente, hayan estado todos los que están o no, es necesario recapitular un poco. Bien, entonces en primer lugar, Platón entiende que la realidad, ¿sí? En la realidad hay dos ámbitos, conviven, coexisten dos ámbitos. Estos dos ámbitos, esto es muy importante y es muy fundamental, no lo dije en la clase pasada porque lo estaba presentando, pero sí lo digo ahora. Es muy importante de aclarar que estos dos ámbitos conviven, coexisten, ¿sí? Aunque, ojo, también otra aclaración importante, que por este lado era el lado que me faltaba ir cerrando el tema de la teoría de las ideas, si bien coexisten ambos planos, el plano sensible, que recuerden que el plano sensible es el plano de todo lo que puedo percibir a través de los sentidos, es decir, lo que después en el vocabulario de la filosofía posterior va a ser el plano de la experiencia, ¿sí? El plano sensible es el plano de la experiencia, es el plano empírico. Y no está mal si decimos que el plano sensible es el plano empírico. ¿Por qué? Porque todas las características que Platón da del ámbito sensible es el plano empírico, se refiere a eso, a la experiencia. Aunque no esté usando ese vocabulario. O sea, es válido. Pero en ese caso es una apreciación válida, se refiere al plano empírico. Ahora bien, como correlato, hay a ese plano empírico un plano ideal, un plano de ideas, un plano racional, ¿sí? Que lo llamamos el plano o ámbito o mundo inteligible, o sea, mundo de ideas, mundo de pensamiento, que es el ámbito de lo que comprendemos a través de la razón. Más allá de las características que yo que dije el otro día y que ahora, bueno, las voy a repetir, quédense tranquilos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Uno, por un lado, que ambos planos coexisten. ¿Sí? O sea, si yo estoy viendo en este momento, no sé, o estoy sintiendo en este momento la silla sobre la que estoy sentada, justamente, es porque esa silla sensible existe. Y si existe esa silla sensible en el plano de la experiencia, también existe su contraparte, digamos, ideal. Tiene que haber una silla ideal, una idea de silla o silla en sí, digamos, en el vocabulario de Platón, él solía usar mucho la expresión en sí, ¿no? La cosa en sí. Tiene que haber una silla en sí, una idea de silla, en la cual, digamos, se haya inspirado y que le dé ser a esta silla. ¿Sí? ¿Por qué esta silla en la que estoy sentada, o en la que supongo que la mayoría de ustedes estará sentado, ¿no? ¿Por qué la silla sensible, o en lo que estemos sentados, eso sensible, tiene un fundamento en la idea? Y porque el artesano o el fabricante, cuando hace la silla, piensa en la idea de silla.
Entonces, si no hubiera pensado en la idea de silla, no estaría acá la silla. O sea, así de simple. Si hubiera pensado en otra cosa, el artesano hubiera hecho otra cosa. ¿Sí? Entonces, si estamos sentados arriba de una silla, es porque hay una idea de silla, que fue pensada, o sea, en realidad fue pensada, no construida ni creada la idea. Fue pensada para ser construida la silla por el artesano. ¿Sí? Entonces hay una relación entre el ámbito inteligible o el ámbito racional y el ámbito sensible. Y es que el ámbito inteligible le da ser, le da fundamento a lo sensible. Cuando decimos que le da ser, le da fundamento, es que lo que queremos decir es que le da un ser lógico, ¿sí? Que le da un ser racional, que le da un ser mental, por eso digo lógico. ¿Sí? ¿Por qué le da ser lógico? Porque le da concepto, le da definición. Si no está el concepto de silla, yo veo una cosa y no sé qué es. Puedo ver la cosa de 4 patas ahí con una tabla y no sé qué es, con un respaldo inclusive y no sé qué es. O sea, la idea lo que le da es el ser lógico a la cosa. El ser de pensamiento es la capacidad de ser definida la cosa, o sea, de ser definida, de ser catalogada la cosa, como silla, como mesa, como árbol, como pajarito, como biblioteca, como libro, como lo que se les ocurra. O sea, la idea le da definición lógica. Ahora bien, como Platón en este sentido sigue a Parménides, esa definición, ese ser lógico que le da la idea a la cosa, es también ontológico. O sea, la cosa es gracias a que puede ser pensada como. O sea, a ver, estamos en un nivel bastante abstracto. El fibrón este es fibrón, o sea, es fibrón, y, a ver, presten atención a la frase, yo digo, puede parecer estúpida la frase, ¿sí? De hecho la frase en sí es estúpida, pero veamos la profundidad de lo que tiene en Platón, ¿no es cierto? A ver, el fibrón es fibrón. Yo estoy diciendo que es fibrón, no que es. No estoy recalcando en el hecho de que el fibrón sea, estoy recalcando en el hecho de que el fibrón es un fibrón. Es algo definido como fibrón. El fibrón este es algo definido como fibrón porque la idea de fibrón le da ese concepto, esa forma a este fibrón que hace que nosotros podamos percibir por nuestra razón que es un fibrón y que no es, supónganse, no sé, un puntero láser o que, no sé, que no es un tubo de... ¿Cómo, Natalia? Lo percibo por los sentidos, pero los sentidos no me dicen que esto es un fibrón. Lo que me dice, o sea, yo lo percibo a través de los sentidos, o sea, lo puedo tocar, ustedes en este caso, ay, se me cayó, ustedes en este caso lo pueden ver, ¿no es cierto? Bárbaro. La estamos percibiendo, está muy bien lo que decís, Natalia, lo percibimos por los sentidos. Pero los sentidos no me dicen que es un fibrón, porque los sentidos me podrían decir, no sé, es una pastilla, es un pastillero, es un puntero láser. Entonces es una ramita. Los sentidos en realidad no me van a decir qué es. El que hace el esfuerzo intelectual de decir, bueno, eso es un fibrón y no es una rama, o es un fibrón y no es una lapicera, es la razón. Entonces es la razón la que le da un ser, insisto, conceptual a la cosa. Cuando estoy diciendo que le da un ser conceptual a la cosa, estoy diciendo que le da el ser fibrón en este caso, la silla en el caso de lo que estoy sentada, ¿no? Y así cualquier cosa que les muestre, no sé si les muestro el mouse, le da la idea de mouse, le da el ser mouse al mouse, la idea de celular le da ser
celular al celular, ¿sí? O sea, le da el ser conceptual, la idea le da la definición a la cosa, sí. Ah, sí, desde ya. Todos los fideos. Los fibrones, perdónenme. Todos los fibrones muy bien, van a aparecer. Repito porque no sale el audio de ustedes grabado. Para que se pueda seguir la continuidad. Exacto, ¿no? O sea, todos los fibrones salen, perdón, van a aparecer, pero la idea de fibrón no perece. Exactamente, es así. Muy bien, Ezequiel, es así. Ahora bien, esa idea, aparte de que no perece, es la que le da el ser fibrón a esto. Porque cuando el fabricante hace el fibrón, piensa en esa idea. Lo mismo cuando el fabricante hace la cama, que es el ejemplo del libro 10. La cama, es la cama el ejemplo del libro 10. Cuando el fabricante hace la cama, ¿sí? Si ven que miro para cualquier lado, es porque estoy viendo algún gato mío haciendo alguna cosa. Por eso aparecen así a veces mis revoleos de ojos. Ahora bien, ese fabricante hace la cama pensando en la idea de cama, o sea, que la cama sea sensible, esa cama de madera, o esa cama de caña, o esa cama de caña, o esa cama de metal, esa cama de lo que sea, y obtiene su ser de la idea de cama, que en este caso la ejecuta esa idea, la pone en práctica o la construye en la cosa sensible el artesano. ¿Esto me siguen? Es decir, la idea le da fundamento lógico a la cosa, ¿sí? O sea, porque gracias a la idea la cosa puede ser pensada como fibrón. Si no tuviera la idea de fibrón, yo no la puedo pensar. Supónganse, también que no se aplica exactamente a Platón este ejemplo, pero bueno, nos sirve a nosotros a fines, digamos, didácticos. Supónganse, a veces uno mira una película japonesa, ahora no se me viene ningún ejemplo concreto, pero una vez mira una película japonesa, china, lo que sea, y a veces ves que estás comiendo, y vos no sabés qué cuerno no están comiendo. O sea, literalmente, salvo el arroz, a veces no sabés qué es lo que comen. ¿Sí? ¿Por qué no sabés qué es lo que comen? Ni porque no tenés ni idea de qué comen. Y justamente, ¿qué te pasa? Uno ve que es algo que están comiendo, pero no ves que no le puedes dar una definición a eso que están comiendo. O sea, le puedes dar la definición general, que ya es algo de comida. O sea, que eso que están comiendo tiene que ser comida, porque si no, no estarían comiendo. Pero no podés definir si es un pescado, si es un hongo, si es un bicho. A mí me pasó un montón de veces de no poder saber o no poder entender qué carajo están comiendo en una película japonesa o china. ¿Sí? Bueno, mi cultura de gastronomía china o japonesa obviamente deja muchísimo que desear, pero al margen de eso, o sea, me refiero a esto, ¿no? Es esa, si yo no tengo la idea, si no está en mi razón el bagaje de la idea, yo veo la cosa y no sé qué es la cosa. O sea, mis sentidos van a percibir ahí una cosa, pero yo no voy a saber qué es. Si no tengo ahí el bagaje de la idea, o sea, el bagaje en mi razón, ¿no? El, en el tablero de herramientas, ¿no? Si no tengo ahí la idea, no voy a poder identificar la cosa. ¿Sí? Por eso es que la idea le da el ser lógicamente a la cosa. Yo quiero que esto se les quede grabado, porque si no nos queda un Platón muy chato, plano, ¿no? De qué bueno, el mundo de las ideas, el mundo sensible, las características, pipipi. Bueno, perfecto, está bien. Eso obviamente hay que saberlo, desde ya que hay que saberlo. Pero bueno, complejicemos un poco la cosa en el sentido de cómo lo estaba pensando Platón. ¿Por qué hay que complejizarlo? Y después cuando vean los autores medievales, no sé cómo trabaja el profesor actual de medieval, yo conocí al anterior, quien está ahora no lo conozco. Entonces realmente no tengo idea de cómo es su trabajo, o sea, realmente qué metodología, qué orientación de medieval tiene. No, literalmente ni idea, ¿no?
Pero bueno, en fin, en medieval, cuando se encuentran, por ejemplo, con los problemas de los escolásticos, si nos metemos en el fondo del problema, si no lo exponen de una manera escolar, bueno, hay que tener estas cosas, estas ideas que estoy machacando ahora en este momento de Platón y otras ideas que voy a machacar en la semana que viene sin falta de Aristóteles, bien justamente masticadas. A ver, no es necesario que ustedes se lean todo, o sea, sí, si tienen ganas de leer todo Platón, se leen todo Platón, si tienen ganas de leer todo Aristóteles, se leen todo Aristóteles. Pero me refiero, para poder seguir una cursada, no es que hace falta que tengan las obras completas de Platón y Aristóteles leídas, pero sí hace falta que tengan los conceptos fundamentales, que eso es lo que me estoy, digamos, que es lo que quiero dejar. Pero los conceptos fundamentales problematizados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque el resto de la filosofía los va a problematizar esos conceptos. Entonces, cuando Platón dice que la idea le da ser lógico, es porque si no tengo la idea, la razón, no veo la cosa y no la identifico. ¿Qué es lo que yo les decía la clase pasada? Que yo le puedo mostrar, supónganse, el fibrón a mi gato, y mi gato lo más probable que sea es que lo huela, que le pegue un cachetazo o que no le dé bolilla. Sí, o sea, nada, porque para el gato el fibrón es nada. Si no le ve un entretenimiento, o sea, si no le sirve para comer y no le ve un entretenimiento, no es nada el fibrón. O sea, sí, es una cosa ahí, pero es una cosa más entre tantas. No tiene nada de especial. Ahora yo, como humano, al tener el concepto de fibrón, veo el fibrón, está bien, usted en principio, pero a mí también es una cosa más entre tanta, no, pero sabes que el fibrón no tiene el mismo uso que, no sé, una lavandina, o no tiene el mismo uso que una bicicleta. El gato puede ver como juego el fibrón o la bicicleta. Sí, puedo agarrar para jugar, me refiero. No, la cosa estática, no la puedo agarrar para jugar cualquiera de las dos. O no darles bola a ninguna de las dos, o agarrarla a la bicicleta. Bueno, es más, la bicicleta puede darle otra significación al gato, ¿no? O sea, la puede considerar un rascador, ponele. Pónganse. En cambio, el fibrón, bueno, no le va a poder, va por ahí sí, pero no se va a sentir muy satisfecho queriéndolo arrancar. El perro lo puede agarrar el fibrón y destrozarlo, terminar el perro todo enchastrado, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué pasa ahí? No tienen ellos en su razón, no tienen razón, nos diría en antiguo, no tienen razón los animales, entonces al no tener razón no tienen el bagaje de la idea de fibrón, al no tener el bagaje de la idea de fibrón no lo pueden usar. Lo mismo con cualquier otra cosa. No tienen ninguna idea y bueno, simplemente hacen determinadas cosas por hábito y repetición. Ahí en este caso ahora estoy medio como repitiendo la idea de los antiguos, ¿no? Entonces, la idea le da ser lógico, o sea, le da la capacidad, le da la idea, le da a la cosa la capacidad de ser pensada, de ser abstraída. ¿Sí? La idea le da a la cosa, ¿sí? La capacidad de ser abstraída, de ser pensada, abstraída, que justamente la pueda mirar, o sea, que la miro y piense en la idea. ¿Estos me siguen? Es importante que saber si me siguen. Exacto, Natalia, la concibe como esencia, Oriana, las ideas son las esencias de la realidad. Tal cual, muy bien. Entonces, lo que quiero que quede claro es que eso que ustedes están diciendo, bueno, que las ideas son las esencias de la realidad o que las concibe como esencias, son esencias lógicas, son esencias de pensamiento. Ahora bien, como Platón sigue esto a Parménides, no solamente son lógicas, sino que son ontológicas. ¿En qué sentido? La idea no le da materialidad a la cosa. La idea no hace material a la cosa, pero le da el ser, supónganse, la idea de fibrón, le da ser fibrón a esto. Sigo con el mismo ejemplo, ¿no?
La idea de fibrón le da al ser fibrón a esto. No le da la materia, no le da el plástico, no le da el tinte y no sé con qué miércoles hacen todo el tubito de adentro, ¿no? No importa, no le da eso. La materialidad no se la da. Le da el concepto. Le da el ser fibrón. Le da un ser lógico. Ahora bien, ese ser lógico es en Platón también ontológico. Es decir, que el ser de las cosas en Platón es, repito, ontológico. Perdón, el ser de las cosas, lo ontológico en Platón, es lógico, es pensable. Lo que no es pensable en la cosa, él es parmenidio en este aspecto. Lo que no es pensable de la cosa, listo, se desecha. O sea, por ahí no se desecha, pero no me importa a nivel racional. No es el ser de la cosa. Es lo que se va a deteriorar, es lo que va a desaparecer, es lo que no me importa. Lo que la cosa es lo que puede ser pensada. O sea, hay una identificación máxima, extrema, entre el ser y la idea, o entre el ser y la esencia, entre el ser y el pensamiento. Sí, porque yo digo entre el ser y la idea, estoy diciendo entre el ser y el pensamiento. Hay una identificación extrema, radical, ¿no? O sea, una identificación al 100% entre el ser y el pensamiento. O sea, entre lo lógico y lo ontológico. Son planos que se corresponden entre sí, que no se pueden excluir el uno al otro, en el caso de Platón. Lo mismo que en Parménides. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa con Platón? Platón a todo esto le va a sumar una complejidad, que esto era lo que yo di en los últimos minutos de la clase pasada, y sobre esta línea voy a seguir ahora. Platón le da al concepto, al planteo de Parménides, una complejidad mayor, porque además de ser lógico y ontológica, ¿sí? La idea o el plano lógico, ser ontológico al mismo tiempo, el plano ontológico y lógico, porque no lo podemos diferenciar, es al mismo tiempo en Platón metafísico. ¿Y qué significa esto? Que está más allá de la naturaleza, que no está en la naturaleza, que no está en la experiencia, que está por fuera de la experiencia, está por fuera de la experiencia sensible, está por fuera de la naturaleza. Cosa que en Parménides no era así. En Parménides el ser estaba en la naturaleza. El ser de las cosas, ¿sí? El ser de las cosas era la fisis de las cosas. Por eso es un monofisista, porque todas las cosas en última instancia se resumen a ser. Y ese ser de las cosas es la fisis. En Parménides, y es lo que puede ser pensado de la cosa, que es. Pero Platón no. Platón me va a decir que no, que ese ser de la cosa no está en la naturaleza. Está en un ámbito aparte. Es ahí donde aparece la teoría del segundo mundo. Sí, pues si no, con el primero no hace falta la teoría del segundo mundo. Pero hubiera seguido siendo un parmenidio, Platón en ese caso. Platón no es, sigue siendo un parmenidio y aparece otro mundo. Aparece el mundo de la razón, el mundo lógico. Pero ese mundo lógico está por fuera de la naturaleza. Haciendo esa separación entre el mundo lógico, que es al mismo tiempo ontológico, poniéndolo por fuera de la naturaleza, diciendo que es metafísico, ¿sí? Que es un espacio, o sea, él decía que el ámbito inteligible es utopos, ¿sí? O sea, es sin espacio, sin espacio y tiempo físico, ¿no? Se refería a eso, diciendo que el ámbito sensible es utopos, sin espacio y tiempo físico, me está diciendo
que el ser, que lo pensable, que lo racional está más allá de la naturaleza. Está fuera de la naturaleza. Esto Parménides no lo pensó. Sí, Parménides no lo pensó. Por eso Parménides no puede explicar el movimiento. No logra, no da realmente una respuesta o una solución al problema del movimiento. Porque ¿cómo hace para combinar que la naturaleza sea y al mismo tiempo esté en cambio? No, es imposible. Entonces el cambio entra dentro del no ser y eso está, digamos, como fuera de la naturaleza. Es la nada, el no ser es la nada y ahí ya entra, digamos, en una serie de caminos, una carrera de obstáculos Parménides que no la puede resolver. No la puede resolver. No le pretendamos hacer resolver a Parménides lo que no resolvió. No lo puede resolver. Tiene esa limitación el pensamiento de Parménides. Ahora bien, el pensamiento de Platón va a tener otras limitaciones, va a tener otros inconvenientes, pero la solución que encontró Platón a ese problema es plantear la existencia de dos ámbitos, la existencia de dos mundos. Un mundo natural, donde está todo el ámbito de lo sensible, donde está el ámbito empírico, y otro ámbito racional que es metafísico, es decir, que está más allá de la naturaleza. Recuerden que naturaleza en griego es physis, ¿sí? Y entonces metafísico es algo que está más allá, que está por encima, ¿no? Que está sobre. Entonces este plano es metafísico. ¿Sí? Está sobre, está fuera de la naturaleza. Pero, ojo, el plano empírico, el plano sensible, tiene, dice Platón, una dependencia absoluta del plano inteligible. O sea, podría existir la materia o las cosas, en tanto que cosas dispersas podrían existir, estar en el mundo. Pero si no hubiera un ámbito inteligible, es decir, si no hubiera una razón que pudiera comprender las cosas no serían nada. O sea, a nivel lógico, la materialidad de la cosa, ¿sí? Si no habría un ámbito, presten atención porque me estoy metiendo en un terreno, ¿sí? Finito, de mucha abstracción. Eh, Platón insiste en esta idea. A ver cómo lo digo. Eh, si no existe la idea, la materialidad, la materia existe igualmente, ¿sí? Porque la materia también es eterna para Platón. ¿Sí? La materia va a existir. ¿Sí? No sé, la madera, el metal. La materia va a existir. Pero si no existe la idea, la materia no va a existir en tanto que, supónganse, metal, arcilla, madera, barro, no sé, cemento, ladrillo, no sé, por dar definiciones, ¿no? De distintos tipos de materias, o de distintos tipos de, de materiales. Van a existir, pero van a existir sin definición. Entonces, al existir sin definición, desde el punto de vista de un platónico, y mucho más para los neoplatónicos, lamentablemente no me dio el tiempo, voy a ver si el año que viene me ajusto mejor la parte de la unidad 1. Para los neoplatónicos con mucha más razón, ¿sí? Todo lo que es material es una nada lógica. ¿Qué significa esto? Que la materia, si no tiene una idea que le dé forma, es la nada lógica. O sea, nada. O sea, es algo que me encuentro ahí, que me lo puedo llevar por delante, que me lo puedo chocar, pero que no le puedo dar definición.
Y si no le puedo dar definición, no tiene ser. O sea, es una cosa ahí, pero no tiene ser. No tiene esencia. Si alguno anduvo leyendo previamente a venir acá, digamos, al terciario, anduvo leyendo Sartre, le va a cerrar un poco mejor la idea de Sartre. Sí, ahora no les voy a hacer un quilombo en la cabeza con Sartre, pero si alguno anduvo por ahí, o sea, que a veces vienen con lecturas, generalmente vienen con lecturas previas, si alguno anduvo leyendo Sartre, no se van a dar cuenta o escuchó algo de Sartre. Cuando en Sartre o en la hermenéutica y el existencialismo en general se habla de que el hombre es un Dasein, un ser ahí, está queriendo decir que el hombre es una existencia despojada de toda identidad esencial, que no hay una esencia a la que el hombre se tenga que corresponder. Está queriendo decir eso. Es un planteo completamente opuesto a este que estoy diciendo ahora. Justamente, es un planteo que surge como oposición a este tipo de planteo. ¿Sí? Pero supongo que alguno, más de uno, habrá escuchado eso, el tema del Dasein, del ser ahí, que el hombre es un ser arrojado, ¿no? Bueno, es que es eso. O sea, no tiene esencia. Obviamente hay otra respuesta que se complementa, de que el hombre construye la esencia, ¿no? Y bla, 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 no me voy a meter ahora porque no les quiero hacer un lío en la cabeza. Pero, o sea, literalmente para Platón, si no está la idea, la cosa es una nada ontológica. Perdón, es una nada lógica, y bueno, también ontológica, porque hay una cosa ahí, sí, una materialidad ahí en bruto, pero que si no puede ser definida, bueno, piedra, árbol, semilla, macetero, si no puede ser definida de alguna forma, es nada. O sea, la nada no es la nada del cristianismo, no es la nada de la historia sin fin. Sí, que la nada de la historia sin fin es directamente nada, 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 ausencia de materialidad inclusive. Acá no, acá puede haber materialidad, pero hay nada lógica u ontológica si no hay concepto. No sé si me siguen. Sí, sí. Claro, exactamente. Igual, Nancy, ojo, porque, a ver, ese objeto, una cosa es que vos no sepas qué es, porque vos no recuerdas la idea, y eso es un tema que tenemos que hablar, cómo es que recordamos las ideas, ya vamos a llegar. Una cosa es que vos no le puedas dar el ser, no puedas identificar a eso, porque vos no recordás la idea. Entonces, esa sería una experiencia subjetiva, porque la cosa es algo que vos no recuerdes la idea, o sea, es problema tuyo. Pero puede que la cosa no tenga ninguna idea, ¿sí? O sea, que vos ves algo, pero en realidad eso no tiene ninguna idea, no es ninguna idea en concreto. Y entonces sí, tal cual, eso es nada. Eso es nada. Desde el punto de vista lógico es una nada. E inclusive desde la experiencia subjetiva, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, en esa experiencia subjetiva, si soy yo, que me importa, el que tengo la falla, porque yo no puedo reconocer la idea, también esa cosa es una nada. Así que está muy bien, Nancy, lo que dijiste, está muy bien. José, ¿y quién define la idea conceptualmente con autoridad para que no sea nada? En realidad nadie define la idea, o sea, las ideas están en el ámbito racional, preexisten a nuestra existencia, o al menos preexisten a nuestra encarnación, y nosotros lo único que hacemos es recordarlas. Hay quienes tienen mejor memoria, digamos, de las ideas, y hay quienes tienen una memoria... Ahí saltó mi gata por el costado. Este, y hay quienes tienen una memoria, digamos, no sé,
digamos, más defectuosa y entonces no pueden recordar determinadas ideas. No es que hay un quien define, o sea, en el mundo de las ideas están todas las ideas habidas y por haber. Algunos hombres las recordarán todas, otros no. O algunos hombres recordarán más ideas que otros. Los otros no. O sea, no hay alguien que tenga una autoridad en ese sentido. No sé si te entendí bien la pregunta o agarré para cualquier lado, José. Sí, Nancy. Tal cual. Tal cual. Exactamente, muy bien, es así, Nancy. Esto lo tenemos que relacionar justamente con lo otro que está en el libro 10, que es la teoría de la reencarnación, que es la teoría antropológica del dualismo antropológico. ¿Sí? Me voy un segundo hacia el dualismo. Sí, Daniela. Sí, 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 sí. Sí, está en el libro 10 eso, el mito de Hermes. Está, está bien. Está bien. Voy a hacer un desvío hacia la teoría antropológica para comprender justamente cómo conocemos, cómo llegamos a ver que la idea es la idea, y después tengo que cerrar esta teoría ontológica porque me están faltando un par de detalles. Pero bueno, dado como se fue dando la interacción, eh, hace falta de que explique primero lo de la teoría antropológica. Es decir, cuando hablamos de teoría antropológica en un autor nos referimos a cómo concibe ese autor al hombre. ¿Sí? ¿Y cómo lo concibe Platón al hombre? Bueno, como un dualismo antropológico. Él habla del dualismo antropológico. Bueno, también habla de un dualismo ontológico. El dualismo ontológico es lo que venimos trabajando hasta el momento, que todavía me faltan unas ideas para terminar de cerrarlo. Dualismo ontológico y dualismo antropológico están emparentados, están relacionados. ¿Sí? Él concibe que en el hombre, así como en el mundo, ¿no? Hay dos naturalezas, en el hombre también hay dos naturalezas. El hombre es un compuesto, o mejor dicho, la unión de dos naturalezas, de dos fisis. Una naturaleza sensible, una naturaleza mortal, una naturaleza empírica, podríamos decir, que está vinculada al cuerpo, y el cuerpo, digamos, en tanto que tiene una naturaleza sensible, nace, se desarrolla, muere, ¿no? Cambia, muere, se deteriora, se corrompe, pero al mismo tiempo que tenemos esta naturaleza sensible, tenemos otra naturaleza que es la naturaleza inteligible, que es el alma. ¿Sí? El alma es la razón, fundamentalmente para Platón. ¿Sí? El alma es, como buen antiguo, siempre el alma es lo que le da vida al cuerpo. ¿No? Eso es algo, una zona común en todos los autores antiguos. Pero aparte de ser lo que le da vida al cuerpo, el alma es inmortal, dice Platón. Es un principio individual. Mi alma se identifica conmigo. El alma de José se identifica con José, el alma de Nancy se identifica con Nancy. O sea, hay un principio individual en Platón, en el alma, que además también constituye nuestra propia razón, nuestra propia capacidad de comprender las cosas. Ahora bien, ¿por qué hay dos naturalezas? Y porque el cuerpo se corrompe, se muere. En cambio, el alma se puede corromper si se enferma con vicios, dice Platón, pero nunca muere el alma. Y el alma es eterna. Tiene, en ese sentido, sostiene Platón, que el alma es connatural a las ideas. O sea, que tiene la misma naturaleza, las mismas características de las ideas, que es eterna, está desde siempre, mi alma como la de ustedes, no tiene un origen, no tiene un principio, existe desde siempre y no va a morir nunca.
Ahora bien, hay una gran diferencia entre el alma y la idea. Y acá es donde se combinan justamente la teoría ontológica y la teoría antropológica. Porque ambas son connaturales, ambas son racionales, ambas son inteligibles, ambas son eternas. ¿Sí? Tanto el alma como la idea. De hecho, él decía que el alma es una idea encerrada en un cuerpo. Es decir, él definía al alma como una idea encerrada en un cuerpo. Es decir, que tenían exactamente, justamente la misma naturaleza. ¿Cuál es la gran diferencia entre el alma y la idea? La gran diferencia es que la idea es objeto de estudio. Es aquello que está allí, o sea, que está allí en el mundo de las ideas, no que está ahí delante de los ojos, que está allí en el mundo de las ideas para ser pensado. O sea, la idea tiene una función de objeto de conocimiento. Está para ser pensada. Es en lo que pienso. ¿Sí? Gracias a que las ideas están ahí para ser pensadas, Platón entiende que las ideas son objetivas y universales, es decir, que son compartidas y válidas o iguales o idénticas, como ustedes prefieran llamarlo, para todo el mundo. O sea, que la idea de fibrón, la idea de mesa, la idea de gato, es la misma para ustedes que para mí. ¿Por qué? Porque la idea es objetiva, la idea es universal. Yo la clase pasada creo que les daba el ejemplo, que yo podría decir, supónganse, no sé, para mí el gato es un animal, es un cazagatones. Otro decirme, no, para mí el gato es un animal, no sé, ay, ¿cómo es que le dicen? Algunos no me sale, interesado, ¿no? Viene cuando quiere comer, después no te da bola, ¿no? Es un animal interesado. Otro puede decir, no, el gato es un animal súper mimoso. No importa qué apreciación yo tengo del gato. Todos estamos pensando en el gato, en la idea de gato. O sea, ahí hay algo universal y objetivo. Hay algo universal y objetivo, y eso que es universal y objetivo, que es la idea, es lo que puede ser pensado. Está en el ámbito racional, es que es, insisto, es un ámbito sin espacio y sin tiempo, que solamente está en el logos, o sea, está en el logos nuestro, está en el logos. Con el logo de la naturaleza, están en logos. Si piensan que para los griegos la naturaleza está atravesada por un logos, es decir, está atravesada por una razón. Bueno, las ideas están en ese logos, ¿sí? Que atraviesa todo, que atraviesa la razón, que atraviesa la naturaleza, bueno, que es parte de nuestra razón, o que es nuestra razón ese logos, ¿no? Entonces, la idea es algo que está allí para ser pensado. En cambio, el alma, que si bien comparte todas las características de la idea, no es un objeto de estudio. El alma es el sujeto cognoscente, o sea, es el sujeto que conoce. El alma es quien conoce. Quien conoce la idea, es el sujeto de estudio. Entonces tenemos justamente que tanto el sujeto de estudio, el alma, como el objeto, son de naturaleza racional. Gracias a que son de naturaleza racional, que es un poco lo que explica la alegoría de la línea, que ahora ya vamos a llegar, si no es hoy, la clase que viene sin falta, gracias a que tanto el alma como la idea son de naturaleza racional, es decir, que tienen una semejanza, el tema de la semejanza en Platón es fundamental, ¿sí? Gracias a que son semejantes, que son connaturales, el alma puede ver la idea. Porque si el alma no fuera racional, no podría ver la idea. ¿Qué es lo que le ocurre a nuestros sentidos? Nuestros sentidos son materiales, entonces no pueden ver la idea. Por ejemplo, la vista puede ver lo visible, el oído puede ver lo audible, perdón, puede percibir lo audible, el olfato puede percibir los aromas, olfatear, pero yo con el olfato no puedo ver la mesa, ni con el oído
puedo sentir el olor de la madera. O sea, el sentido conoce las cosas de manera material y de la manera material específica a ese sentido. A ese sentido. En cambio, la razón tiene la capacidad de pensar, de razonar, porque es razón ella misma. Si no tuviéramos la razón, viviríamos entre las cosas, digamos, o sea, viviríamos como un gato, un perro. O sea, viviríamos entre las cosas, pero sin darle una significación. Ojo que acá está contenida toda la filosofía posterior, ¿eh? Sí, porque después va a venir Hegel y Hegel les va a hablar de que hay dos realidades, de que hay una realidad inmediata, que es la realidad del animal, que no tiene mediación simbólica. En cambio, el hombre tiene la mediación simbólica, es decir, esa capacidad de ver el concepto. O sea, Platón es fundamental para entender todo lo demás, más allá de que en las primeras clases le pegué un par de palos a Platón en cuanto que era un viejo cuentero, ¿no? Con respecto a algunos puntos. Desde el punto de vista ontológico nunca nos podemos olvidar de su teoría, lo mismo que de la teoría de Aristóteles. No nos podemos olvidar. Va a estar permanentemente siendo reformulada, replanteada en toda la filosofía posterior. Son los grandes fundadores de la filosofía. No hay forma de zafar. Esperen un cachito que mi mamá tiene un audio de una cosa que me está volviendo loca. Denme un segundito. Ay. Bueno, volví. Entonces, eso, ¿no? O sea, gracias a que el alma también es racional, o sea, si el alma no fuera racional, no podría comprender las ideas. Las puede comprender porque son de la misma naturaleza. ¿Sí? Hay una, o sea, fíjense que acá hay como una especie de metáfora digestiva, ¿no es cierto? O sea, la razón puede asimilar la idea porque es parecida. Lo mismo que pasa con el estómago. El estómago puede procesar, digamos, los nutrientes que, o sea, los componentes, ¿no? Del alimento, de lo que nos metemos, ¿no? Que está de alguna manera en nuestra biología. Por ejemplo, si yo me como papel, ¿qué va a ocurrir? Me estoy metiendo celulosa. La celulosa no la puedo asimilar. Sí, en cambio, por ejemplo, sí hay bacterias, no sé qué organismos que sí, que pueden procesar la celulosa. En cambio, nosotros no. O vieron toda esta manga de chantas que salieron de que uno puede vivir del aire y de la luz, o sea que vamos a hacer fotosíntesis, o sea, todo bien, yo respeto mucho las ideas de cada uno, pero un poco de coherencia, o sea, el hombre no hace fotosíntesis. Más allá de que necesitemos de la luz, del aire, ¿no? Porque nos ayudan a procesar determinadas vitaminas, está perfecto, sí. Pero no podemos, no somos una planta, no hacemos fotosíntesis, no nos podemos alimentar del aire, del sol. A ver, me tomo un poquito de sol porque ahí hago un proceso. No. O sea, acá hay una semejanza con lo digestivo. Yo asimilo en mi organismo lo que es parecido. De la misma manera, asimilo en el conocimiento lo que es parecido a la razón. ¿Y qué es parecido a la razón? La idea. Entonces eso es lo que puedo comprender. O puedo comprender la idea porque, por suerte, tenemos razón y podemos ver las ideas. Si no, no las veríamos. Entonces, volviendo a la teoría antropológica, y ya vuelvo a la ontológica también, porque estoy haciendo un juego de mamushkas, literalmente acá, ¿no? Volviendo a la teoría antropológica, tenemos dos naturalezas, una naturaleza eh, sensorial, ¿sí? Empírica, que es la del cuerpo, que
tiene todas las características del ámbito sensible, o sea, que tiene un surgimiento, un desarrollo y finalmente perece en algún momento y ahí está, se murió y chau, el cuerpo ahí se quedó, se pudrió. En cambio el alma, como tiene todas las características de la idea, es racional, es eterna, es perfecta el alma, más allá de que se pueda corromper, es perfecta, su naturaleza es perfecta. Bien, sobrevive al cuerpo. ¿Qué pasa cuando sobrevive al cuerpo? Acá está la teoría antropológica, ¿no? Bueno, que es lo que está relatado ahí en el libro 10, con el mito de Er. Es un mito casi ocultista, ¿no? Esotérico. Se fueron muchos de los que les interesaba el esoterismo, pero a esta parte les hubiera gustado. Que era la parte literalmente medio esotérica de Platón, porque es que él señala, él sostiene, y aparentemente de alguna manera esto también ya lo sostenía Sócrates, que el alma al ser inmortal sobrevive al cuerpo, pero ojo, no queda el alma suelta por ahí o no queda en el mundo de las ideas por siempre, sino que se va un tiempo al mundo de las ideas, donde vea las ideas, donde las conoce, puede ver cara a cara ese objeto de estudio y después es obligado a reencarnar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué explica a través de ese mito? Yo no voy a contar ahora el mito, léanlo. Pero, ¿qué explica a través de ese mito Platón? Bueno, que antes de las almas volver a encarnar, son obligadas a tomar de un río llamado Leteo o Leté, de acuerdo. Hay distintas traducciones. El río Leteo o Leté es lo mismo, o sea, es el río del olvido. ¿Y qué pasa con ese río del olvido? Bueno, si tomás mucha agua de ese río, cuando encarnes en el nuevo cuerpo, no vas a acordarte prácticamente de las ideas. En cambio, si tomás poca agua del río del Lete o del Lete, que al margen, ¿no? Este río del Lete es en la mitología griega, o sea, no es un río que inventa Platón. O sea, bueno, sí, a fines didácticos sí, pero no lo inventa Platón. En la mitología griega era uno de los ríos del infierno, uno de los ríos que conducía al infierno era un río denominado Lete, que era el olvido, ¿no? O sea, con la idea de esta, ¿no? De que las almas en el inframundo olvidan quiénes son. Platón le da una nueva significación. Claro, le da la significación de que las almas en el mundo de las ideas olviden quiénes son. Pero sí, antes de encarnar, deben olvidar quiénes fueron. Ahora bien, en ese olvidar quiénes fueron, puede que hasta se olviden de las ideas. Entonces, bueno, ahí vamos a tener la diferencia entre las almas de los más inteligentes, que son los que, dicho, digamos, en la justificación de cuento de Platón, de cuento platónico, de mito platónico, son los que tomaron menos agua del río del Lete, y están los que no se van a acordar nada, que o acordar muy poco, son los que habrán tomado mucha agua, ¿no? Ahí vamos a tener justamente la diferencia de inteligencia entre los hombres. Los inteligentes tomaron poca agua, por eso se acuerdan de las cosas. Por eso en su teoría política, los inteligentes son los que les corresponde gobernar, porque son los que se van a acordar de las ideas mejor que el resto. ¿Sí? Pero todos, aún hasta el más torpe y más bruto, llega, digamos, al mundo de la existencia, llega al mundo sensible, o sea, llega al mundo de la encarnación, encarna un cuerpo. Encarnar un cuerpo es, justamente, encarnar significa tomar un cuerpo. ¿Sí? Me da repetitivo la frase, pero encarnar significa tener un cuerpo. ¿Sí? Bueno, reencarnar. En realidad, la teoría platónica, reencarnás sucesivamente, infinitamente. Se dice, digamos, que en la teoría platónica se sostiene, digamos, estos términos, que hay una reencarnación y transmigración. ¿Por qué? Porque no solamente vuelvo a tomar carne, vuelvo a
estar en un cuerpo, sino que además es un cuerpo diferente del cuerpo que ya tuve. O sea, cuando yo reencarne no voy a reencarnar en este cuerpo, voy a reencarnar en otro. De hecho, Platón en el libro 10 sostiene, digamos, justo junto con esta teoría antropológica, una suerte de cierre moral. Claro, no sé, igual en el budismo hay un aspecto que se me escapa a mí, pero acá hay una suerte de suerte moral que tal vez también está en el budismo, que de acuerdo a los méritos o no, o a lo desastre que haya sido en la vida anterior, bueno, reencarnaré en una mejor posibilidad o en una peor posibilidad, ¿sí? O sea, puede que si yo fui un desastre en esta vida, o sea, fui una mala persona, hice todas las cosas mal, bueno, reencarne en una limaña, o sea, en un ser que no quiera a nadie, o sea, que no lo quiera a nadie, ¿no? O sea, una araña, una víbora, ¿sí? En un ser que no lo quiera a nadie. En cambio, si fui una persona justa, que es el comienzo del diálogo de la República, y no se olviden que el libro 10 está considerado por los filólogos, que en realidad era el libro tercero, que él escribió el primero y el segundo libro, donde le está preocupando el tema de la justicia, y después escribió el 10, o sea que el 10 estaría cerrando desde una perspectiva esotérica justamente esta idea, ¿no? De que es más vale ser justo que injusto, porque si sos injusto, reencarnarás en una alimaña, si sos justo, reencarnarás, bueno, de vuelta en una forma humana y probablemente hasta inclusive en una vida mejor de la que tuve en esta, ¿no? Un destino mejor del que tuve en esta. Pero dependiendo cómo haya sido el destino. Sí. ¿Quién habló? ¿Lorena? Lorena. Sí. Lo de Carro está vinculado al tema de la teoría psicológica. O sea, a veces se confunden porque las dos involucran, o sea, la teoría antropológica y la teoría psicológica, las dos hablan del alma, pero hablan del alma en distintos sentidos. Acá en la antropológica hablamos del ser del alma, ¿no? O sea, de la ontología del alma. En cambio, en la teoría psicológica hablamos de la conducta, del comportamiento del alma. O sea, en la teoría psicológica estamos cerca del aspecto sensible del alma. En cambio, o mejor dicho, del aspecto de conexión que tiene el alma con lo sensible. Acá estamos en el plano, digamos, de lo que es, de la idea alma. No sé si se ve. Igual lo vamos a ver eso. ¿Cómo, Lorena? Perdóname, me superpuse. Ojo, sí, que está bien, se suele confundir porque ambas son, uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué teoría tiene del alma Platón? Bueno, no, pero en realidad hay que diferenciar. Una teoría es la teoría antropológica y otra teoría es la teoría psicológica. Hay que diferenciarlas. Acá hasta el momento digo solamente la antropológica, ¿no? Entonces el hombre reencarna y transmigra, porque, insisto, reencarna en un cuerpo diferente. En cambio, por ejemplo, en el cristianismo se habla de reencarnación sin transmigración, que es el día del juicio final, cuando suene la trompeta del ángel y los muertos se levanten de su tumba. O sea, ahí va a haber reencarnación, pero sin transmigración, porque yo reencarno en mi propio cuerpo. Bueno, después hubo toda una discusión teológica en qué cuerpo reencarno y terminaron resolviendo que es en un cuerpo espiritual. Pero bueno, pero reencarno en mi propio cuerpo. Tuvieron siglos discutiéndolo, aclaro. ¿Hasta acá me siguen? O sea, vean lo siguiente. O sea, recién expliqué la teoría antropológica, que es que el hombre tiene dos naturalezas, que como una de las dos naturalezas es inmortal, sobrevive a la otra, a la que es mortal, que esa naturaleza que es inmortal, que obviamente es el alma, conoce las ideas y luego tiene que reencarnar. De esta manera, desde esta teoría antropológica, Platón explica el tema del conocimiento y él explica que el conocimiento es una reminiscencia.
él entiende que aprender es recordar. O sea, cuando yo veo este fibrón, y no sabía que era fibrón, pero de alguna manera me enseñaron que era fibrón, en realidad lo que hace el maestro, lo que hace mi papá al decirme, no, eso es un fibrón, es recordarme la idea de fibrón. Ayudarme a recordar la idea de fibrón. Es más, puede que a veces no me lo diga otro, yo solo lo recuerde. O sea, el aprender es siempre recordar, es recordar ideas. Las ideas están en el alma. Y nosotros las recordamos, por eso reminiscencia, o sea, recuerdo. Ahí hay una imbricación entre lo ontológico, lo antropológico y lo nociológico, que es entre el concepto de hombre, el concepto de ontología y el concepto de conocimiento. Hay una imbricación, están todos los planos relacionados entre sí. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? Claro, Ezequiel. Sí, perdóname, te respondo primero lo que me escribiste. Agamenón reencarna en un águila. Sí, está bien, muy bien, sí. O sea, reencarna en un águila porque, bueno, elige reencarnar en una forma animal y entonces, bueno, eso, considera Platón que el águila es un animal virtuoso, entonces, como decir un león, ¿no? Entonces, bueno, un animal, digamos, majestático, ¿no? O sea, que tiene la cosa del liderazgo, entonces por eso es que reencarna en un animal, pero no en una alimaña, o sea, ojo, no en cualquier animal, un animal que de alguna manera simboliza ese espíritu guerrero, líder. Sí, Ezequiel, ahora te escucho. Pues que recién vi tu mensaje. Sí, pero igual ahí, ojo, que fíjate en una cuestión. Una cosa es el guerrero, el que mató porque estaba en guerra, ¿no? Que eso es algo, bueno, virtuoso, valeroso. Entonces, ser algo virtuoso, valeroso, si no elige reencarnar en una figura humana, pues también eso es otra cosa. Esa es otra cosa interesante que nos dice en el libro 10, ¿no? Que se le da a elegir, ¿no? A la persona, al alma, en qué quiere reencarnar. En esa elección, ¿sí? Que nos dan a elegir en qué queremos reencarnar, de alguna manera hay una, ¿cómo decirlo? Hay una libertad inicial que no está en esta vida, sino que es previa a nuestra vida, y en la concepción platónica esa libertad inicial que sería la siguiente, ¿no? Que si vos sos Ezequiel, sos porque elegiste ser Ezequiel antes de reencarnar. Si yo soy Marcia, es porque elegí ser Marcia antes de reencarnar. Lorena eligió ser Lorena antes de reencarnar. José eligió ser José antes de reencarnar, ¿no es cierto? Bueno, cada uno eligió ser esto, nos pone, digamos, en nuestro nacimiento la condición de nuestra responsabilidad. Es decir, que si yo nací esclavo, es porque elegí nacer esclavo, ¿no? O si yo nací mujer, es porque elegí nacer mujer. ¿Sí? O si yo nací extranjero, es porque elegí nacer extranjero. O sea, hay una responsabilidad de nuestro nacimiento. O sea, el hecho de nacer no es algo eh, librado de responsabilidad, ya es un hecho responsable y voluntario, aunque no lo sepamos, aunque no lo recordemos. Eso nos marca como sujeto de responsabilidad moral. Eso es muy interesante. No importa si yo nací siendo, digamos, el más pobre de la ciudad o el más rico. O sea, desde esta teoría de Platón yo elegí antes de nacer ser el más pobre o ser el más rico. Es mi responsabilidad ser pobre o es mi responsabilidad ser rico, pero no en el sentido de una construcción, es una responsabilidad desde el punto de vista de una elección previa al nacimiento.
Es decir, no hay un determinismo. O sea, vos elegiste qué es lo que vas a hacer. O sea, de esta manera, digamos, se libra la ciudad de ser responsable de tus condicionamientos sociales. Claro, lo que pasa es que justamente, o sea, como la ontología de Platón es metafísica, por ende, muy bien lo que estás diciendo, Lorena, muy bien, excelente. Como todo, o sea, como la ontología de Platón es metafísica, o sea, en última instancia el ser de las cosas está más allá de esta naturaleza, están las ideas, y el ser inclusive nuestro también está más allá de esta existencia, de este cuerpo, está en el alma. ¿Qué va a ocurrir? Todo lo que se desprenda de Platón es fundamentalmente metafísico. Un segundo, me quieren hacer una pregunta en casa. Bueno, volví. Eh, todo lo que plantea en Platón va a ser siempre metafísico. Está muy bien lo que dijiste, Lorena, ¿sí? Tal cual, eso es metafísica. Es decir, hay un plano metafísico eh, previo a la existencia, no preontológico, porque en Platón la ontología está en la metafísica. Esto, ojo, tienen que tener mucho cuidado, gente, esto lo aclaro, porque a medida que avancen en filosofía y que avancen en autores, las cosas se van complicando cada vez más, se van volviendo más complejas. Entonces los autores empiezan a hablar y los eruditos y los estudiosos que hablan de los autores empiezan a hablar cada vez más de plano ontológico, metaontológico, preontológico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Después la otra está el pre... No me sale el nombre. Está lo preontológico y está el predicativo. También, eso es otra diferencia. No, no importa, no viene acá el caso. Pero me refiero, son elementos del vocabulario que van complejizando las cosas. Y si ustedes no tienen bien claro qué significa cada término, se hacen una ensalada impresionante. O los aplican sin saber exactamente a qué lo están aplicando. Saben que el profesor lo llamó así y lo aplican. Listo, el profesor dijo que era tal cosa y lo aplico. Pero por ahí no lo estoy entendiendo muy bien. Entonces se hacen un matete importante. Porque aclaro, una cuestión, ¿sí? Puede ser preontológica en un autor y en otro ser ontológica. O en algo en un autor puede ser algo físico, ¿sí? Algo de la naturaleza, y en otro puede ser metafísico. Por ejemplo, el ser en Platón es metafísico. El ser en Parménides no es metafísico, es físico, que es lo que mucha gente se le escapa. ¿Sí? El logos en Heráclito es preontológico, porque es previo al ser, pero tampoco es metafísico. Es preontológico, pero no es metafísico, porque no es previo a la naturaleza, es físico. Entonces, a lo que me refiero, mucha gente confunde, y ojo que no solamente los alumnos, porque cuando lo confunden los alumnos, bueno, vaya y pase porque uno está aprendiendo y uno comete errores. Pero y tampoco estoy hablando de una persona recibida hace 2 años, ¿no? O sea, a veces lo cometen errores gente que está recibida hace 20. De confundir, o sea, supónganse tal plano, o sea, el plano de ser para Platón es metafísico. Bueno, entonces siempre que hablemos de ser, estamos hablando del plano metafísico. Y entonces aplican a este siniestra cada vez que un autor trata de ser a plano metafísico. Esa es la metafísica. No, depende cómo plantee los elementos del juego el autor. O sea, eh, a ver, lo que vos dijiste, Lorena, está perfecto, ¿eh? Yo a lo que estoy apelando es que después, ahora porque están con este autor solo, bueno, es una cosa. Pero más adelante, cuando empiezan a combinar varios autores, no identifiquen, ¿sí? Que, bueno, ahí estamos hablando del plano del ser, bueno, entonces eso es metafísico. No, es metafísico en Platón.
En otros no es metafísico. De hecho, en Parménides no es metafísico. ¿Sí? El principio en Heráclito no es metafísico, pero es preontológico, es anterior al ser. En un autor que no vamos a llegar a ver, que es Plotino, también pone un planteo preontológico. O sea, Plotino es un neoplatónico, es alguien que reelabora la teoría de Platón, muy interesante la manera en que la reelabora, y simplemente les digo esto, van a tener que ver cuando hace un planteo del principio, el principio es metaontológico, estamos allá de ontológico y preontológico, pues también es anterior al ser, y es metametafísico, ya es una locura. Sí, Plotino literalmente ya es la locura total, pero lo digo en buen sentido. O sea, entonces cada autor te pone los elementos del juego de distinta manera. O sea, es como si cada filósofo jugara en una cancha distinta. Sí, ustedes quieren aplicar la misma cancha a todos, no va a funcionar. Pero, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces los mismos docentes se equivocan. A veces se equivocan porque se equivocaron sin querer, porque uno se puede equivocar porque le salen los fallidos, pero a veces no, a veces hay equivocaciones que tienen que ver con conceptos mal aprendidos, con conceptos así, o con líneas que siguen ese docente, que algún tipo de conceptos se confunden. Por ejemplo, los nietzscheanos tienen muchísima dificultad para comprender la filosofía antigua. ¿Por qué? Porque la comprenden desde Nietzsche. Y Nietzsche se equivoca en un montón de cosas. O sea, a ver, Nietzsche es súper interesante, pero cuando analiza filosofía antigua, Nietzsche está el 50% equivocado de lo que dice de filosofía antigua de Nietzsche. Más allá de que era un filólogo y entendía muy bien el sentido de las palabras. Su capacidad de análisis de los planteos ontológicos, prontológicos, metafísicos en Nietzsche es un desastre. Es malísimo. Entonces yo soy un nietzscheano y voy a seguir la línea de Nietzsche. A cada vez que me hablan del ser es plano metafísico. No, eso es un reduccionismo nietzscheano. Estoy equivocado. Y así sucesivamente. Entonces, ojo con eso. Porque ustedes tienen que mirar al autor o al filósofo independientemente de las corrientes filosóficas posteriores. Si, o sea, uno lo tiene que analizar, no importa. A ver, ¿cómo lo analiza Heidegger? ¿Cómo lo analiza Nietzsche? ¿Cómo lo analiza Deleuze? Bueno, está bien, bárbaro, interesante cómo lo analiza cada uno de ellos. Pero yo no tengo que mirar más allá de cómo lo analizan cada uno de ellos. Tengo que mirar qué es lo que me plantea el autor. El otro me está poniendo un recorte. En ese sentido, son muchísimo mejores los trabajos que hacen los especialistas. Por ejemplo, Brum, Barnes, Guthrie. Son distintos especialistas, pero no importa. Son muchísimo mejores los... O sea, yo estoy hablando de Antigua, ¿no es cierto? Son muchísimo mejores los trabajos que hacen los especialistas que los que hacen los mismos filósofos consagrados. O sea, me parece son muchísimo más vastos esos trabajos que lo que puede ser Nietzsche, Heidegger, Hegel. Porque le pifian, porque quieren sí o sí adaptar al filósofo a su teoría, o descartarlo de su teoría, y entonces le terminan pifiando. En cambio los otros no es que sean objetivos, ¿no? Porque no hay objetividad posible, pero sí van con un análisis de categorías claras, entendiendo que cada filósofo antiguo, y estoy recortándome del ámbito de lo antiguo, esto se aplica a todo en realidad, entendiendo que cada filósofo antiguo dispone de fichas distintas, de juegos distintos, de épocas y contextos distintos que le permiten pensar las cosas de una forma o de otra. Entonces, perdón que parezca que me voy por las ramas, pero no me voy por las ramas. Presten atención, ¿sí? Cuando hablamos de lo metafísico, estamos hablando de un planteo que está más allá de la naturaleza. Y muy bien lo que dijiste vos, Lorena, o sea, como en realidad en Platón el fundamento es metafísico, vamos a tener que el 80%, el 90% de todo lo que nos diga Platón es metafísico. Está perfecto.
Pero eso porque se aplica a Platón, que es así. Después no quieran trasladar estas categorías a Aristóteles. ¿Por qué no? Porque no se van a aplicar. Ya la vamos a ver en su momento, pero no se van a aplicar. O al revés, muchos trasladan estas categorías a Parménides o a Heráclito. Tampoco, no se van a aplicar. Entonces hay que insistir en eso. Acá el tema del juego de planos, que a veces puede parecer medio rompepequinoto cuando uno está recién empezando y es una especie de quilombo, ¿no? Tienen ustedes que pensarlo, ese juego de planos, o sea, me refiero cuando hablo de juego de planos, o sea, me refiero, por supónganse si estoy hablando de lo nociológico, si estoy hablando de lo ontológico, si estoy hablando de lo lógico, si estoy hablando de lo ético. Esa articulación de los planos, ustedes me pueden decir, bueno, pero vamos a qué dice. Bueno, sí, pero yo para entender en realidad bien qué dice un autor, tengo que entender en qué plano me está hablando. Si me está hablando desde un plano ontológico, si me está hablando desde un plano ético, si me está hablando desde un plano naturalista, o sea, desde un plano físico, ¿desde dónde me está hablando? Porque si yo pierdo de vista el desde dónde me habla, y no me refiero ahora al contexto, que también es importante, si yo pierdo de vista el desde dónde me habla en el sentido del plano, me estoy perdiendo el 50% o el 80% de lo que me está diciendo el autor. Que es mal comparando a veces lo que ocurre cuando, yo qué sé, uno enseña en cuestiones muy iniciales, ¿no? O me pasa a mí en un curso de ingreso, o cuando uno da una introducción en una carrera que no es filosofía, bueno, hay elementos que uno en esa reducción pierde, porque la persona después no va a estar trabajando con todo eso. Entonces, bueno, estás dando una noción de ideas de cada filósofo. Pero en el caso de los estudiantes de filosofía, uno tiene que hacer hincapié en esto, porque esto es fundamental. La distinción de los planos es fundamental para comprender todo. ¿Sí? Cuando uno no comprende los planos, cuando uno tiene confusión entre los planos, se malinterpreta todo. Entonces, puedo parecer la exagerada ahora del tema de los planos. Pero no, es fundamental, es fundamental. De hecho, hay grandes distorsiones en las lecturas de filósofos por confundir los planos. Ojo, a veces esas distorsiones dan lugares, ¿no? A que el que está distorsionando cree un sistema completamente nuevo y muy interesante, ¿no? Muy rico, ¿no? Está bien, a veces las distorsiones son creativas, claro, ¿no? Si queremos elogiar la distorsión en algún punto. Pero una cosa es cuando estamos creando, haciendo un sistema filosófico, tengo un mosquito rompiendo el ojinoto, un segundo que algo está pasando. Ah, estás a los besos. Pensé que estabas vomitando. Bueno, perdón, escuché mal, no, nada que ver, me asusté. Bueno, está bien, una cosa es la cuestión creativa, pero otra cosa es cuando uno está haciendo un análisis. Cuando uno está haciendo un análisis, ya no tengo que distorsionar, tengo que ser fiel a lo que está diciendo ese autor. ¿Sí? Ojo con eso, ojo con eso, que después hay mucha confusión, o sea, a ver, porque honestamente después la carrera se vuelve casi el 50% nietzscheana. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí se distorsiona un montón la filosofía antigua. Nietzsche distorsiona la filosofía antigua. Nietzsche no ve con claridad la filosofía antigua. O sea, es un autor muy rico, muy lúcido, hay que leer Nietzsche, perfecto. Pero no hay que tomar que la palabra de Nietzsche, ni la de Heidegger, ni la de Deleuze, por ejemplo, que son los que están más en boga últimamente, son palabras santas cuando están analizando a otro filósofo. Lo analizan de una manera muy manipuladora. Así como Platón es un viejo cuentero, macaneador, ¿no? Que yo les decía, ojo,
los nuevos viejos cuenteros y macaneadores son Nietzsche, Heidegger, Deleuze, son los nuevos viejos macaneadores. O sea, ya Platón no ejerce ese lugar porque nos quedó muy desactualizado. Entonces, hay teorías, ¿sí? que sirven, digamos, que se ajustan más a nuestra percepción del mundo, de nuestro mundo, ¿no? Real, de nuestro contexto, y esos son los nuevos viejos macaneadores. Entonces, ojo, que lo de viejo cuentero no quedó solo en Platón, siguió. Así que hay que prestar atención. Bueno, muy bien lo que percibiste, Lorena. Muy bien. Entonces, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Quiero que se graben esto que yo estoy repitiendo 50 veces y no se lo apuntaron, al menos ese pedazo, lo que yo digo, lo vuelvan a escuchar y se lo graben, se lo fijen y lo razonen. Y si no lo pueden razonar, que me lo pregunten por qué. Pero quiero que les quede claro. Quiero que lo tengan, que lo manejen, digamos, de una manera, bueno, no voy a decir experta, porque bueno, están recién empezando, pero por lo menos que lo puedan manejar con cierta claridad. Insisto en eso. O sea, no estoy insistiendo por perder el tiempo, estoy insistiendo porque le estoy dando justamente relevancia a esto. Es fundamental, en mi opinión. Que, ojo, ven, por ejemplo, en este momento, ¿cuántos son? Son 11, me parece, en clase, ¿no? El resto, ¿cuántos quedarán? 15 más quedan. Bueno, el resto se perdió esta clase. Si no mira esta clase, listo, pasó, no lo escuchó. Después vienen al final, yo le hago un planteo de esto y quedan como que, ¿qué me está planteando? Y estoy planteando lo que estoy dando. Sí, o sea, estoy planteando lo que yo brindo, lo que plantea mi cátedra. ¿Se entiende? Aclaro porque después creen que, bueno, es repetir 2 o 3 cosas de cada filósofo y chau. Y no, hay que analizarlos, hay que poder deglutir, hay que poder razonar los filósofos. Eso es fundamental. Bueno, bien. Antes de avanzar, ¿alguna otra duda? Sí, Lorena, te escucho. Es realista. Es realista. Lo que pasa es que no sé qué perspectiva tiene el profesor. Sí, en realidad es realista e idealista, es ambas cosas. Es que el problema de esa pregunta es que esa pregunta parte de un problema. El idealismo no se opone al realismo. El idealismo es un tipo de realismo. O sea, y el mayor ejemplo de que el idealismo es un tipo de realismo mucho más patente que el de Platón es Kant. Kant y Hegel. Pero bueno, vamos a poner Kant. Que el objeto es el concepto en Kant. Eso es un idealismo. Ahora bien, ese objeto en Kant yo lo construyo con los datos que me vienen de los sentidos y las categorías que tengo de la razón. ¿Sí? O sea, por eso la famosa síntesis entre el empirismo y el racionalismo que hizo Kant. Sí, perfecto. Hizo una maravillosa síntesis entre, lo digo bien, entre el empirismo y el racionalismo. Realmente capo total Kant. Pero es un idealista. ¿Y o sea, no es cuál es el problema que sea idealista? ¿Cuál es el problema que tienen los filósofos con los idealistas? Se creen que no son realistas. O los docentes a veces de filosofía, se creen que no son realistas, son realistas. ¿Por qué son realistas? Porque la realidad es la idea. Porque si yo quiero poner el idealismo al realismo, en realidad lo que yo estoy oponiendo, estoy en mi preconcepto, lo que yo estoy oponiendo en esa idea deformada,
Estoy oponiendo idealismo a empirismo. Son dos cosas distintas. Sí, en líneas generales los idealistas no son empiristas. Eso sí, eso sí. Pero tanto los empiristas como los idealistas son realistas. Es más, tenés filósofos empíricos, o sea, empiristas, que hasta desafían lo realista, lo real, la idea que ponen en cuestionamiento lo real. O sea, la idea de la realidad está mucho más puesta en duda por los empiristas que por los idealistas. Por ejemplo, Hume. Entonces ahí hay una distorsión en la apreciación de los conceptos. Entonces yo te puedo responder esto. Vos podés ir y argumentar esto. Ahora el docente te va a venir con una aplanadora de cosas que vos al estar en primer año no lo vas a poder contestar. Así que contestarle lo que quieran que le conteste. Ahora, al margen, razoná. Y al margen inclusive lo digo yo, razonalo. Buscá material, buscá a ver autores como Hartman, buscá autores que se dediquen al tema del conocimiento, que sean especialistas en el tema del conocimiento, es decir, de cómo se conoce, y a ver qué te dicen del realismo y el idealismo. Y qué argumentos dan. Porque si simplemente lo defino como que el idealismo es el que se basa en, no sé, las ideas, o sea, es como, a ver, tiene un sesgo subjetivista esa oposición. Tiene un sesgo subjetivista. O sea, el sesgo subjetivista significa esto, que si es una idea, es subjetivo. Y no. Una de las cuestiones que caracteriza a los idealistas es que las ideas son objetivas, de que las ideas son en lo que va a ser el vocabulario posterior, no está todavía en esta época, son intersubjetivas, es decir, son compartidas por todos los sujetos. Y eso les da objetividad. No son subjetivas. Son en todo caso intersubjetivas y son objetivas. Claro. ¿Cómo más? Perdóname. No, no te escuché bien, Lorena. No, Platón ya plantea que la idea es universal. Eso ya lo plantea Platón. La idea es objetiva y es universal. Por eso es que si yo les digo mesa, ustedes me entienden. O yo les mostraba el fibrón porque quería hacer hincapié en el tema de los sentidos. Pero sí puedo no mostrarles el fibrón. Ah, en ese sentido. Sí, bueno, igual, si no me equivoco, ya aparece con Aristóteles la palabra universal. No está tampoco tan ajena al contexto de Platón. Sí, Platón usaba la idea, perdón, objetiva, pero decía que, bueno, o sea, no usaba la expresión objetivo, pero sí usaba la intención de que la idea era universal y que era objetiva también. O sea, no importa a veces, o sea, eso es un tema, es una cuestión filológica, a mí me saca a veces de quicio. Ojo, hay cuestiones interesantes de la filología o de quienes aplican un poco de filología a la filosofía, que es comprender qué significa una palabra dentro de un contexto. A veces eso te amplía un panorama o reduce un panorama que parece confuso, lo puede reducir. Perfecto. Pero ojo, a veces el hecho de que no esté una palabra en un autor no significa que no esté pensando la idea. Porque a veces puede estar diciendo la idea a través de toda una frase o a través de una serie de conceptos. De hecho, Platón nunca dijo, yo acá estoy haciendo un planteo metafísico. Y es ontológico
y lógico al mismo tiempo. Nunca lo dijo, pero cuando vos lo analizás a Platón, desde al menos desde las categorías que podemos disponer ya desde unos cuantos siglos, en filosofía necesariamente tenés que llegar a esa conclusión. Entonces, ojo, no ejerzamos una tiranía de que, a ver, usó ese concepto. No usó. Bueno, eso es interesante para decir, bueno, tal concepto fue puesto después, está perfecto. Pero hay, a veces hay ideas que aunque no esté la palabra del autor, ya está la idea. Ya me la está señalando, ya me la está apuntando la idea. No es necesario que tenga la palabra. Por ejemplo, sí, lo que pasa que, bueno, Lorena, discúlpame, lo que pasa es que yo sé que como yo presento a la filosofía antigua, después los otros profesores lo presentan de otra forma. Y a veces analizan a los autores con otras categorías. Y en líneas generales, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Yo sostengo que son ellos los que están equivocados y ellos sostienen que soy yo la que estoy equivocada. Yo lo que les digo es que razonen. Y que esto que yo digo no lo digo porque, a ver, a título que yo lo digo. Hay mucha gente que lo dice. Lean filósofos antiguos, o sea, perdón, lean especialistas en filosofía antigua, lean Guthrie, lean Barnes, lean Brum, ¿sí? Gigon. Kierkegaard no necesariamente porque no se meten tanto en el, no hilan tan fino. Lean especialistas de Antigua y se van a dar cuenta que yo les estoy diciendo lo que es la mirada del especialista. A ver, no estoy diciendo que yo soy una especialista, pero les estoy transmitiendo lo que es el análisis de los especialistas. Lo otro es de manual, no es de especialista. Esa oposición es de manual y no sé por qué se ha generado. Ojo que está muy extendida en la filosofía esa oposición de realismo e idealismo, que es una falsa oposición, porque la oposición en realidad es entre el idealismo y el empirismo. Y paradójicamente los que a veces no son realistas, es decir, que problematizan la idea de realidad, son los empiristas, mucho más que los idealistas. Igual que otro problema, o sea, eso también parte porque Aristóteles es un empirista y es un naturalista. No en el sentido de los jónicos, pero es un naturalista Aristóteles. Entonces yo no sé por qué la filosofía tiene tanta renuencia a tratar, o sea, los historiadores, ¿no? O los profesores de filosofía tienen tanta renuncia a decir que Aristóteles es un empirista. Si es un empirista, pues no es el empirismo inglés. Bueno, sí, perfecto, no es el empirismo inglés. Sí, tampoco el idealismo kantiano es el idealismo platónico, pero es un idealista. ¿Por qué tenemos que tener tanta reticencia para no decir que Aristóteles es un empirista? ¿Qué? ¿Va a ser menos porque es un empirista? ¿Va a ser más? No sé, ¿qué problema tenemos ahí para reconocer lo que es? Es un empirista. Y es también realista. Cosa, insisto, que los empiristas ingleses en algunos casos no lo fueron. No fueron todos realistas. ¿No? Tienen ahí unos planteos muy interesantes en ese sentido. Sí, muy, muy interesante. Pero bueno, no, está fuera de mi área. Insisto en esto porque una mala clasificación de los autores y de los conceptos lleva a muchos errores. Sí, además también se habla de otra de las cosas. A veces se hace una especie de boca arriba de Platón y Aristóteles, porque sí es verdad que Aristóteles, todo lo que le pudo criticar a Platón se lo criticó. Y está muy bien que lo haya hecho, ¿eh? No me malinterprete, está perfecto que lo haya hecho. Que Aristóteles haya criticado todo lo que le encontró para criticar a Platón, que se lo haya criticado, está perfecto.
Ahora bien, ojo, que Aristóteles a veces no se ve, o sea, no puede ver en sí mismo que tiene herencias de Platón. Siempre siendo un empirista, pero tiene herencias que no se las puede desprender. Que eso cuando los ponemos como si fueran un Boca River no los vemos. Hay que, ¿cómo decirlo? La filosofía es algo complejo, no es simple. No son definiciones, bueno, no tal cosa. Bueno, y lo otro, tal otra. No, hay una serie de grados, hay una serie de matices. Yo tengo que observar cada situación. Yo entiendo que cuando ustedes están al principio, quieren tener bases claras. Sí, es comprensible. Pero ojo, que la reducción mata la filosofía. Que la simpleza mata la filosofía. ¿Sí? Y también otra cosa que mata la filosofía es la complicación. O sea, porque una cosa es lo complejo, que es lo que le estoy planteando el tema de los planos. En cualquier momento sale la cola de mi gata acá en la pantalla. No sé cómo logra esquivar de la cámara. Una cosa es lo complejo y otra cosa es lo complicado. Muchas veces tendemos a equivocarnos y a creer que alguien que te presenta un esquema complicado me está presentando algo complejo. No, alguien que me está presentando algo complicado me está presentando a veces algo sin sentido, absurdo, ridículo, o algo que es simple le está poniendo una cantidad de vueltas tremenda para hacer parecer que me está diciendo una genialidad. Eso es algo complicado. Pero lo complejo es aquello que yo lo voy machacando por acá, lo voy machacando por allá, y lejos de ir cerrando se me van abriendo cada vez más las ramas. Y la filosofía es compleja. Pero bueno, a veces la cuestión académica en la filosofía tira, ¿no? O tiende a que, digamos, bueno, no, hay que simplificar. Sí, hay un aspecto en que hay que simplificar necesariamente. Se ve la colita de mi gata. Que hay que simplificar, obviamente. Pero, ojo, hasta por ahí nomás hay que simplificar. Porque si no, literalmente reducimos, se pierde la riqueza filosófica. Si no, ustedes se van a volver unos dogmáticos de la filosofía. A ver, Platón dice que hay dos mundos, y eso te lo dice en cualquier video de YouTube. O sea, lo digo bien, o sea, ¿cuál es la riqueza de hacer la carrera de filosofía? Ahí puedo ver mucho más de lo que... Poder pensar más allá. Bueno, para pensar más allá hay que tener en cuenta que la filosofía juega con planos, juega con niveles. Y que tenemos que tratar de manejar los niveles en cada autor. Es decir, esto es un ABC, el tema de los planos es un ABC, que si ustedes se lo aprenden bien, les permite articular cualquier autor. De hecho, muchas veces se van a encontrar con compañeros que dicen, pero ese cómo le va tan bien, ¿no? Y a otro que por ahí decís, más o menos dijo lo mismo que el otro, ¿y por qué al otro le va tan bien y a este otro le va, bueno, más o menos? Porque justamente a veces la diferencia es que ese que le va tan bien y que percibe como tan rápido la idea, es porque está percibiendo los planos, aunque sea intuitivamente. Y el otro no. Y el otro en ese sentido va a los tumbos. Entonces, por eso les insisto en el tema de los planos. Le empiezo a insistir ahora porque lo que vimos anteriormente no se ve, no están los planos. Es a partir de María de Heráclito y de Parménides que aparecen toda esta variedad y esta complejidad de planos. Pero se termina de ver esa complejidad cuando yo tengo con qué oponerlo, con qué contrastarlo, como es Platón. Entonces, por eso insisto en eso. Que eso no está en el libro de Platón, pero sí ustedes lo pueden rectificar en el libro. Igual después les voy a dejar el libro de Ross y el libro de Barnes. Porque ahí se van a encontrar con una mirada más allá del manual. Pero ojo,
El libro de Rosso es para leerlo después de leer Platón. O sea, al contrario de lo que es cualquier otro libro, que se dice, bueno, lo leo antes de leer Platón, así lo entiendo. No, 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 no. No, lee primero Platón y después lee Rosso. Después les voy a pegar ahí el PDF. Para que se entienda este nivel que estamos trabajando. Bueno, me faltó sumar una cosita de la teoría de las ideas que ya ahora sí la cierro el viernes. Y el viernes ya sí vemos la teoría nociológica, o sea, la alegoría de la línea y la alegoría de la caverna. Y es muy probable que veamos la alegoría del sol, que hoy indirectamente la mencioné. Tengo la cola de mi gato delante de la cámara. Que hoy indirectamente la mencioné. ¿Sí? La alegoría del sol. Vamos a trabajar esas tres alegorías la clase que viene. Si es una cuestión de la conexión entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, y vemos esas tres alegorías. Así que para eso, libro décimo, para tener más o menos un campo completo, libro séptimo, y el libro sexto, ahora no me acuerdo desde qué numerito les había dicho, está en el video, pero no me acuerdo en qué numerito les había dicho, bueno, el libro sexto también, ¿sí? Que están las alegorías, las otras alegorías, no las otras, que son importantes. Bueno, ¿alguien quiere, ya estamos pasados, pero alguien quiere hacerme alguna duda? Sí, ahora les voy a buscar, denme un segundito. Bueno, ahora después lo busco, porque yo creo que tengo un libro de Edgar Lance, que se lo tengo en PDF, quiero decir, que compara las tres alegorías y está muy bueno. Brisa, ¿qué carajo estás por hacer? ¿Me vas a soltar algo de la computadora? Tengo que cuidar la computadora, porque si no se me termina el instrumento de trabajo. ¿A dónde vas a saltar, Brisa? Bueno, disculpen. Pero no lo tengo así ahora rápido para pegárselo ya rápido. Así que ahora lo busco y no corto con ustedes y se lo busco, que ese les va a servir para las alegorías. Se llama Alegoría del Sol. De hecho, por ejemplo, en YouTube hay explicaciones. Si alguno quiere ahí andar buscando, hay explicaciones de las tres alegorías. Las pueden mirar, o sea, no están de más. Es algo que sean de youtuber improvisados. Si son explicaciones de profesores, las pueden mirar. O sea, salvo que estén del otro lado, no se van a encontrar con ningún elemento extraño, ¿no? Yo no las anduve revisando, pero hay algunas que, o había revisado, pero no me acuerdo. Había algunas que otras que estaban muy bien explicadas, o sea, las pueden mirar previas a la clase para tener más elementos. Sí, las pueden mirar perfectamente. Pero ojo, fíjense que es un canal de filosofía, ¿no? De un docente de filosofía. Que hay muchos. Sí, porque después están esos canales más mediáticos, que por ahí hablan de filosofía, pero son más mediáticos, y eso ya ahí ya se distorsiona bastante. Y a veces, bueno, termina una cosa media rara. No doy fe, pero hay varios de filosofía, ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero bueno, hay varios. Bueno, perdón, ¿alguna otra duda? Estaba con la gata medio nerviosa y estaba queriéndome saltar a... No sé qué estará viendo en la ventana. Pero lo que pasa es que tenemos un tema epistemológico con Pablo que es distinto. Criterios completamente distintos. Es un tema, es un tema. Pero ojo, esto del tema de los criterios distintos no es una cuestión de individuos. O sea, no es que yo individuo Marcia, él individuo Pablo. No. Hay ya tradiciones que traemos cada uno donde podrían poner a otro profesor, ¿no? Supóngase, y hay otros que van a sostener lo que sostengo yo y otros que van a sostener lo que sostiene él. O sea, es un tema de perspectiva. No es un tema individual, quiero decir, no es una perspectiva individual. Tiene que ver con qué escuela estamos siguiendo cada uno. No es personal.
Exactamente. Exactamente. Por eso, van a encontrar mucha gente que tiene la estructura de Pablo y van a encontrar otros que tienen la estructura mía. Lo que pasa es que, por ejemplo, si la meten con los nietzscheanos te les van a hacer un quilombo bárbaro. Porque, insisto, Nietzsche es muy mal, es muy, como analista de filosofía antigua es malísimo Nietzsche. O sea, es interesante, tiene una prosa muy linda, pero analizando filosofía antigua es un desastre. Es un desastre. Sí, sí, sí. Sí, mi mamá también está hablando por teléfono, mi tablet está jalando. Es un caótico en este momento. No sé si llega a escuchar o no el audio, pero bueno. Bueno, gente, los dejo. Hoy que estamos, miércoles, bueno, los dejo con Débora. Eh, bueno, nos vemos el viernes. Chao, nos vemos.